las tropas de Clash of Clans esconden algo que probablemente no conocía. Desde mecánicas secretas y detalles absurdos, hasta historias que llevan más de 10 años escondidas en el juego. Así que hoy vamos a descubrir un dato que no sabías de cada tropa de Clash of Clans. Todos sabemos que cada ataque del dragón eléctrico puede encadenarse entre distintos edificios, pero cuando existen dos posibles objetivos exactamente a la misma distancia, el E-Drag no elige uno al azar, prioriza el edificio que tenga más puntos de vida. Por eso casi siempre ataca un almacén en lugar de un edificio con menos vida. Un rompemuros hace nada menos que 40 veces su daño contra los muros. Y no hablo de un 40% más, sino de 40 veces, convirtiéndolo en la segunda tropa con más DPS de toda la aldea. Básicamente este esqueleto se lleva el empleado del mes sin duda alguna. ¿Alguna vez te preguntaste qué carajo hay dentro del P.E.K.K.A? Bueno, eso todavía no lo sabemos, pero algo que Supercell sí dejó bastante claro es que P.E.K.K.A es mujer. Durante años se utilizaron pronombres femeninos para referirse a ella en textos oficiales del universo de Clash. Así que, quizá nunca descubramos qué hay debajo de esa armadura, pero al menos una parte del misterio está resuelta. Y ahora, quiero que escuches esto. Seguramente lo escuchaste cientos de veces mientras utilizabas al Supermago, pero ahora escuchá esto otro. Sí, el Supermago reutiliza el sonido de carga del dragón eléctrico antes de lanzar su ataque. O sea que cada vez que estabas utilizando el Supermago también estás escuchando una partecita del E-Drag. El minero llegó a romper una de las reglas más básicas de Clash: tener más tropas de las que entraban en tus campamentos. Hubo una época en la que cada minero ocupaba 5 espacios, y no 6 como ahora. El problema era que los ejércitos que ya estaban entrenados no desaparecieron automáticamente, así que algunos jugadores pudieron encontrarse temporalmente con algo completamente absurdo: 288 tropas ocupadas de 240 disponibles. No era un hack ni un servidor privado, era Clash of Clans normal. Según la propia descripción del globo, los pilotos son rompemuros que fueron ascendidos y ahora atacan desde el aire. O sea, el camino profesional de un rompemuros en Clash es básicamente correr hacia un muro, explotar, sobrevivir, vaya a saber uno cómo, y finalmente conseguir la licencia de piloto. Literalmente es explotación laboral. Y ahora una pregunta: ¿cuántas arqueras crees que podrías llegar a tener en una sola batalla? ¿100? ¿300? ¿500? Bueno, combinando campamentos, castillo del clan, clonaciones, las arqueras títere y el lanzatropas, se puede llegar teóricamente a tener más de 600 arqueras en un mismo ataque. Igual creo que ni así van a ser útiles estas hijas de... Punto y aparte para el golem de hielo, que tiene una habilidad bastante simple. Cuando muere, congela todo lo que tenga alrededor. Cuando lo usas para atacar, al morir puede congelar durante varios segundos y en un radio enorme. Pero si está defendiendo dentro del castillo del clan, su congelación es más corta y además ocupa menos espacio. Así que literalmente el mismo golem de hielo es peor congelando cuando está defendiendo. En tiempos recientes superar los 4000 trofeos no parece ninguna locura, pero hubo una época en la que ningún jugador del mundo lo había conseguido, hasta que apareció el GOAT Jorge Yao, el primer jugador en romper esa barrera. ¿Y qué ejército utilizaba para mantenerse en lo más alto? Dragones, por supuesto. Así que durante muchos años los dragones fueron la clave de todos los récords para este estadounidense, que la rompió toda. El supergigante tiene unos cuantos problemas de identidad. Su descripción habla de los gigantes normales como sus primos y asegura que los supergigantes son todavía más grandes. Pero después vemos al gigante transformándose directamente en supergigante en Clash Rama. Y si comparamos sus modelos dentro del juego, la diferencia de tamaño que prometen tampoco parece existir. Así que no sabemos si es su primo, si es el mismo, si es más grande o mide exactamente lo mismo. Por la duda, no preguntemos. ¿Sabías que una curandera puede tener una tropa herida delante y negarse a curarla? Por ejemplo, podemos dejar herido este golem de hielo, ponerle una sanadora al lado y nada. Y no está bugueada. Las sanadoras necesitan que haya suficiente peso curativo en las tropas terrestres elegibles antes de decidir curarlas. Así que la próxima vez que creas que tu sanadora está haciendo algo que parece estúpido, quizás solamente sea su inteligencia artificial. Y ojo, porque hasta ahora vimos cosas rarísimas, pero todavía quedan algunas tropas que literalmente rompieron las reglas del juego. El grandulón de la superbruja tiene algo bastante extraño. Como es una unidad invocada, técnicamente no ocupa ningún espacio en tus campamentos. Pero internamente, el juego lo trata como si tuviera un tamaño para decidir qué ocurre con esas cosas como las trampas de salto o el tornado. ¿Y querés saber cuánto pesa para el juego? 20 espacios de vivienda. Así que el grandulón ocupa 0 y 20 espacios al mismo tiempo. Un quilombo enorme digno de Shakespeare. Probablemente conozcas al Hog Rider desde hace más de una década. El único problema es que dentro de los archivos de Clash of Clans no se llama así. Su nombre interno es Boar Rider, que en realidad vendría a significar
significar prácticamente lo mismo, pero implica que uno de los personajes más famosos de todo el universo Clash lleva utilizando un nombre distinto detrás de cámaras, como Hannah Montana. La druida salvaje parece destruir los muros para poder atravesarlos, pero técnicamente no necesita hacerlo. Su movimiento le permite ignorar los muros y normalmente los destruye simplemente porque permanece suficiente tiempo encima de ellos y se ve que es pesada. Pero si conseguimos que se mueva lo suficientemente rápido, puede atravesar el muro antes de terminar de destruirlo. En enero de 2013, un jugador propuso añadir al juego una especie de gárgola voladora. Apenas unos meses después, apareció oficialmente el esbirro. Y acá viene la parte curiosa. En algunos idiomas, el nombre utilizado para esta tropa todavía significa literalmente gárgola. Entonces, ¿Supercell le robó la idea a aquel jugador? Bueno, no hay forma de confirmarlo, pero la coincidencia es bastante interesante. El ataque del Super Dragón parece simplemente una enorme llamarada continua, pero si lo vemos en cámara lenta, no funciona así. Cada llamarada está compuesta en realidad por una serie de impactos individuales extremadamente rápidos, cada uno aplicando su propio daño. Por eso, aunque visualmente parezca que está escupiendo fuego una sola vez, el juego está registrando múltiples ataques en una fracción de segundo. La Valkyria no siempre tuvo la cara que conocemos actualmente. En sus primeras versiones, Supercell básicamente reutilizó el rostro de la arquera para crear su modelo. Cambiaron el pelo, obviamente algunos detalles, pero si ponemos los dos modelos antiguos uno al lado del otro, la cara era prácticamente la misma. La cazadora se dedica a perseguir héroes por toda la aldea, pero aparentemente con eso no le alcanza para pagar las cuentas, porque según su propia descripción, cuando no está cazando héroes, trabaja en la botica de la aldea, que vaya a saber uno ¿qué será eso, no? Básicamente tiene dos trabajos. Imagínate lo difícil que está la economía que hasta le afectó a las tropas de Clash. El Super Yeti tiene probablemente uno de los lanzamientos más raros de la historia de Clash, porque Supercell consiguió lanzarlo por accidente. En marzo de 2025 el Super Yeti apareció dentro del juego antes que correspondiera. Los jugadores pudieron verlo y acceder a él durante unos días hasta que Supercell se dio cuenta del error y lo retiró. Y recién después regresaría de manera oficial. El mago puede hacer algo bastante humillante: matarse a sí mismo de un solo ataque. Bueno, no es que literalmente se mata a sí mismo, pero dependiendo de los niveles que comparemos, el daño de un único ataque de un mago puede superar todos los puntos de vida del otro mago. Así que si pudiéramos enfrentar a dos directamente, el duelo podría durar exactamente un disparo. 99% de ataque contra 1% de vida. El Golem Meteórico es la primera y única tropa de Clash of Clans en pasar de ser una tropa a convertirse en dos tropas y luego volver a convertirse en una tropa otra vez. El bebé dragón apareció primero en Clash Royale a principios de 2016 y varios meses después Supercell decidió traerlo a Clash of Clans. Es decir que técnicamente el bebé dragón es la primera tropa de Clash Royale que fue importada a Clash of Clans y no al revés. El aprendiz del centinela tiene una situación en la que puede ser mejor que su propio maestro, el gran centinela, ya que el bonus del gran centinela tiene un límite máximo de vida adicional, mientras que el del aprendiz funciona mediante porcentaje, por lo que cuando acompañamos tropas con cantidades enormes de vida, puede llegar un punto en el que el aprendiz les esté proporcionando más puntos de vida adicionales que el propio gran centinela. Así que oficialmente tenemos una situación en la que el alumno superó al maestro. Los golemitas parecen simplemente versiones pequeñas del golem, y resulta que eso es exactamente lo que son, porque Supercell no creó un modelo nuevo para ellos. Básicamente utilizan el propio modelo del golem pero reducido en su tamaño, así que cada vez que destruís un golem y aparecen dos golemitas, el juego hizo copiar y pegar y redujo la escala. Y el dragón infernal tiene una historia bastante confusa entre los dos juegos de Clash. La tropa apareció oficialmente primero en Clash Royale en 2016. Clash of Clans no la recibiría como una super tropa hasta años después, pero lo curioso es que parte del concepto visual utilizado para ese dragón infernal estaba pensado para Clash of Clans, así que tenemos una unidad pensada alrededor del universo de Clash que debutó en Clash Royale y años después terminó volviendo a Clash of Clans. Básicamente dio toda la vuelta para volver al mismo lugar. Si alguna vez pensaste que la super arquera se parece bastante al arquero mágico de Clash Royale, bueno, no es casualidad. Ambos comparten la idea de disparar proyectiles capaces de atravesar múltiples objetivos, además de varios elementos visuales como sus ojos o su arco. Así que podríamos considerar a la super arquera como la interpretación de Clash of Clans de una de las mecánicas más características de Clash Royale. La bruja de ruina funciona de una manera completamente distinta al resto. No ataca edificios directamente. Necesita encontrar escombros de los edificios destruidos para utilizarlos y generar a sus caballeros de la ruina. El problema aparece cuando no hay escombros disponibles, porque aunque tenga una defensa disparándole directamente, puede quedarse ahí parada. No cambia de objetivo, no intenta defenderse, simplemente espera hasta encontrar algo que pueda utilizar
o hasta que la maten. Ya llevamos muchas tropas y te aseguro que las que vienen son todavía más absurdas. El globo cohete normalmente se mueve a una velocidad de apenas 12, pero cuando activa sus propulsores al ser desplegado, durante unos segundos su velocidad se dispara a una cifra ridículamente superior. De hecho, durante ese impulso se convierte momentáneamente en una de las tropas más rápidas que podés ver en el juego. Y escucha esto, el montadragones no monta un dragón. Aunque tenga alas, cabeza, cola y hasta fuego, el dragón de esta tropa es básicamente una máquina construida con forma de dragón. De hecho, si miramos su diseño de cerca, podemos ver claramente las partes mecánicas que forman su cuerpo. Entonces, ¿podríamos denunciar por publicidad engañosa? El super esbirro existe gracias a una tropa completamente distinta, el Yeti. Durante el desarrollo del Yeti, Supercell experimentó con distintos diseños y uno de los conceptos era básicamente una especie de esbirro gigante. La idea finalmente fue descartada para el Yeti, pero aparentemente dijeron, ya hicimos todo este laburo, no lo vamos a tirar. Así que ese concepto terminó sirviendo como inspiración para crear al super esbirro. La bruja parece estar flotando. Si miramos su modelo, ni siquiera podemos verle los pies tocando el suelo. Pero a pesar de eso, para Clash of Clans es 100% una tropa terrestre. No puede atravesar muros, no activa defensas aéreas y se comporta exactamente igual que cualquier otra unidad de tierra. ¿Sabías que existe una tropa capaz de lanzar una rabia sobre tus propias defensas? Si tenés una super Valkyrie en el castillo del clan y un enemigo la elimina, la rabia que deja al morir en el suelo puede afectar a las defensas cercanas. Y no estamos hablando de un pequeño bonus, puede aumentar su daño hasta en un 60%. Así que una super Valkyria defensiva puede morir y hacer que las defensas que tiene alrededor se vuelvan mucho más peligrosas. El sabueso de lava no puede atacar tropas aéreas, pero eso no siempre fue así. Durante los primeros años del sabueso, cuando salía del castillo del clan defensivo, sí que era capaz de atacar unidades voladoras. Supercell finalmente eliminó esta capacidad en 2015, así que hubo una época en el Clash en la que un sabueso podía enfrentarse a otro sabueso en el aire, aunque para la cantidad de daño que tiene, mejor que no ataque y deje de dar vergüenza. El horno tiene oficialmente una velocidad de movimiento de 0. Lo curioso es que esto solamente parece aplicarse durante la batalla, porque fuera de ella, en determinadas situaciones de la aldea, sí que podemos verlo desplazándose. Así que no es que el horno no sepa caminar, simplemente que no tiene ganas. El lanzarrocas originalmente fue concebido para Clash Royale. La idea no terminó llegando al juego en aquel momento y acabó convirtiéndose en una nueva tropa de Clash of Clans en 2016. Pero años después, el lanzarroca finalmente sí que llegó a Clash Royale. O sea, es como el caso del dragón infernal, pero al revés. Cuando eliminamos un super montapuercos, técnicamente no estamos eliminando una tropa, estamos creando dos nuevas. Porque al quedarse sin vida, el cerdo y el jinete se separan y continúan peleando como dos unidades completamente diferentes. El cerdo sigue atacando defensas, mientras el jinete cambia su comportamiento y ataca cualquier objetivo. Así que al matar al super montapuercos, te sacás un problema de encima, pero tenés dos problemas nuevos. El lancero es un cíclope, que tiene literalmente un solo ojo. Y es bastante irónico porque tener dos ojos nos ayuda, entre otras cosas, a calcular la profundidad y la distancia. ¿Y qué decidió hacer este tipo con un solo ojo? Convertirse en una de las tropas con mayor alcance dentro de Clash of Clans. Imagínate si tuviese dos ojos, no tendría rival. Uno pensaría que ponerle una bomba gigante a un rompemuros haría que su explosión fuera más grande, pero no. Aunque visualmente el super rompemuros lleva un explosivo muchísimo mayor, su daño de área es menor que el del rompemuros normal. La versión super tiene una explosión más pequeña en ese aspecto que la versión normal. Así que amigo, quédate tranquilo que el tamaño no importa. La druida cambiapieles comienza siendo una unidad de apoyo que cura a tus tropas, pero después de un tiempo se transforma en un oso y deja de curar completamente para lanzarse a atacar defensas. Es decir, la misma tropa puede comenzar un ataque siendo tu médico y terminarlo siendo un tanque. Un buen desarrollo de personaje. El duende puede moverse tan rápido que en determinadas situaciones ya salió de la zona del efecto cuando la trampa finalmente se activa. Es decir, puede pisar una trampa, activarla él mismo y aún así escapar de ella. Y no es que la esquivó, simplemente fue más rápido que la propia trampa. Quiero que mires el artwork del sabueso de hielo. ¿Ves algo? Tiene una bufanda. Y tiene sentido porque es de hielo. Debe tener frío. Ahora miremoslo dentro de una batalla. ¿Y la bufanda? ¿Dónde está la bufanda? Por algún motivo Supercell decidió que el sabueso necesitaba abrigo para posar en las fotos, pero no para ir a la guerra. Y ya que estamos mirando detalles, fíjate en la enorme roca que lleva el super lanzarrocas. Tiene una cara, y esa cara se parece sospechosamente a Spike de Brawl Stars. No está confirmado que literalmente sea él, pero el parecido es bastante evidente. El super bárbaro tiene un nombre secreto, porque dentro de los archivos del juego no aparece
aparece simplemente como Super Barbarian. Su nombre interno es Elite Barbarian, exactamente el mismo nombre que utilizan los famosos bárbaros de élite de Clash Royale. Así que técnicamente, los Elite Barbarian llevan años existiendo también en Clash of Clans, solo que nosotros los llamamos Super Bárbaros. El aura de la Titania eléctrica es bastante más difícil de detener de lo que se parece. Por ejemplo, hacer invisible a una Titania eléctrica no hace invisible su daño. Aunque ella esté bajo el efecto de invisibilidad, su aura puede seguir dañando unidades que entren en su radio, porque el aura funciona independientemente de su ataque normal. Lo mismo cuando le tirás un hechizo de hielo encima. Lo que le gusta lograr a algunas tropas no tiene sentido. Si jugaste Clash Royale, probablemente el superminero te resulte bastante familiar. Su taladro hace cada vez más daño cuanto más tiempo permanece atacando al objetivo, y cuando muere, deja atrás un explosivo. Básicamente, dos de las características del minero poderoso de Clash Royale. Así que podríamos decir que Supercell tomó la idea de su minero de Clash Royale y la convirtió en una super tropa. Ya nos quedan poquitas y hay una que fue mencionada en Clash años antes de existir. El duende furtivo fue mencionado en Clash of Clans años antes de existir, muchísimo antes de que aparecieran las supertropas. Una de las descripciones antiguas de los edificios de recursos ya advertía que no dejáramos acercarse a los Sneaky Goblins. Años después, cuando Supercell creó la versión mejorada del duende, decidió recuperar exactamente esa expresión para llamarlo Sneaky Goblin. Así que, su nombre lleva escondido dentro de Clash prácticamente desde los primeros años del juego. Y eso me hace preguntarme, ¿habrá algún otro secreto sobre el futuro de Clash que no estemos viendo hoy en día? El gigante parece una tropa extremadamente simple actualmente, pero ayudó a introducir uno de los comportamientos de IA más importantes de Clash of Clans: ignorar edificios normales y buscar específicamente defensas. Hoy tenemos montones de tropas que priorizan determinados tipos de objetivos, pero el gigante fue uno de los primeros ejemplos fundamentales de ese comportamiento. El bárbaro es la cara de Clash of Clans, es el personaje que aparece en el icono del juego, protagonizó incontables imágenes promocionales y terminó convirtiéndose en uno de los personajes más reconocibles dentro del universo de Clash. De hecho, después de 14 años y decenas de tropas nuevas, Supercell todavía no lo sacó del icono del juego. Así que quizás no sea la tropa más fuerte, pero sí que podemos decir que el bárbaro es la mascota de Clash of Clans. Y terminamos con el Yeti, aunque su historia quizás haya empezado mucho antes de que llegara oficialmente al juego. Años antes de que Supercell presentara esta tropa, ya circulaba un concepto artístico de un Yeti diseñado para encajar dentro de Clash of Clans. Pasaron más de 6 años y finalmente Supercell lo añadió a Clash of Clans, por lo que me pregunto, ¿ese concepto tuvo algo que ver con la tropa que conocemos actualmente? No hay ninguna prueba de que sea así, pero resulta bastante curioso que alguien imaginara un Yeti para Clash tantos años antes de que uno terminara llegando de verdad. Y después de investigar las 49 tropas, hay algo que me quedó bastante claro. Por más años que lleve jugando Clash of Clans, siempre hay alguna estupidez escondida que nunca habías visto.